Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el doctor Carlos Martínez Azad. Carlos es sociólogo, investigador, un gran conocedor de la historia regional, pero también un especialista en historia del Medio Oriente. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Es un gusto estar contigo, Luis Hernández, con tu público y pues poder conversar sobre un evento que está realmente calando sobre lo que es el destino de este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir. Después de 20 años, los talibanes nuevamente en el poder en Afganistán. Comencemos por el principio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito quiénes son los talibanes? Los talibanes es un grupo de la inmensa red de grupos tribales que existe en la región entre Afganistán y Pakistán. Es uno de las 14 tribus más fuertes, aunque desde luego ahora es la más fuerte, vinculado a los pastunes, al grupo que se consideró vinculado a los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, porque son los que le dieron cobertura a Osama Bin Laden y a la organización terrorista Al Qaeda. Yo creo que ahí es donde comienza realmente la presencia internacional de los talibán o talibanes, es decir, talibán porque es el llamado el pueblo del libro, pero talibanes como se les conoce incluso pues ya dándoles un sentido hasta peyorativo. Aunque previamente habían formado un Estado Islámico en Afganistán, que fue lo que provocó la intervención de Rusia, de la Unión Soviética todavía en ese momento, y se da el cambio y la ocupación también de la Unión Soviética, que duraba varios años, se da en el contexto del fin de la Guerra Fría, decía yo, o pienso yo, cambiando el contexto de lo que va a ser esa lucha que es representada siempre a través del espionaje entre Oriente y Occidente, y que finalmente desemboca en el Medio Oriente, convirtiéndolo en una región que creo que se ha convertido en una región definitoria sobre los destinos del mundo en estos últimos 20 años. La intervención de Estados Unidos hace 20 años en Afganistán en realidad tenía el propósito más firme y definitivo de ir contra Irak. De hecho, la invasión creo que es más brutal en Irak, va a causar mucho más muertos que los que causó en Afganistán, va a tirar un régimen que existía de Saddam Hussein, que existía fundamentado en principios laicos, que para esa región era algo muy importante, y la intervención desplaza además de los intereses que Estados Unidos va a acaparar ahora, rompiendo las relaciones que existían en términos económicos entre Irak, Siria, Pakistán y los países de la región. Pero había que ir contra Bin Laden y contra Al Qaeda, y esa fue la intención inicial de Estados Unidos, sin importar mucho los costos o las consecuencias de lo que eso pudiera causar. Sobre eso ya se ha dicho mucho. Yo explico bien, bueno, tratando de ser lo más amplio posible, en mi libro Los 4 puntos orientales, que muestra todo lo que fue ese momento, que ahora se demuestra fue algo realmente fundamental para todo lo que ha venido ocurriendo en los años posteriores. Carlos, hay un libro de la escritora soviética Svetlana Alexievich, Los muchachos, premio Nobel, ¿Sí? que da cuenta de el desastre
humano que fue la intervención soviética en Afganistán, donde también se construyó un Estado laico, ¿no? En Sí, tiempos donde el socialismo todavía privaba en el mundo. Y pues los responsables de la derrota soviética son esos que en su momento fueron bautizados como los peleadores de la libertad, the freedom fighters, ¿no? Los talibanes. ¿Cómo fue que se produjo esta transformación de ser los aliados de Estados Unidos, de Occidente, en contra de los soviéticos a sus enemigos? me parece muy importante y qué bueno que citas a Svetlana, porque creo que lo que hace mucha falta en la explicación internacional es lo social, son los cambios que van ocurriendo socialmente y que muchas veces son colocados de lado para darle mucho más peso a las explicaciones políticas, a los intereses de la política internacional y explican poco lo que sucede socialmente. Y a mí me sigue pareciendo muy difícil explicar ese momento donde Afganistán era visto como un país, digamos, algo cercano a Siria, es decir, donde había una clase acomodada, un cierto avance de las clases medias y ciertamente un grupo empobrecido muy amplio, que creo que es lo que cambió mucho ahí, y creo que la pauperización, si le podemos llamar así para invocar un término marxista, creo que se extendió mucho y que los más desposeídos han encontrado un refuerzo en el asunto místico religioso que está vinculado desde luego a esa posición social desesperante donde de veras la polarización que se alcanzó fue demasiado brutal. Bueno, ese momento que Svetlana lo hace para entender los soviéticos, creo que es un momento de cambio social muy impresionante que habría que explicar más. Fíjate que curiosamente, como además soy un cinéfilo también clavado, las películas que se hicieron en Afganistán en esos años son absolutamente brutales. Recomiendo mucho una que se llama Los niños del fin del mundo, que ojalá puedan ver, y la verdad no da uno crédito cómo pueden vivir de esa manera los afganos, ¿no? Viviendo prácticamente del desperdicio, de la basura, algo absolutamente bochornoso para el mundo moderno y de la tecnología de la que hablamos. Entonces, ahí hay un asunto que confieso para mí es muy difícil de explicar y que simplemente los periodistas afganos más avesados y tal, pues simplemente lo consideran como que de pronto ya había pasado y no logramos entender cómo se da ese cambio que casi significa de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. ¿Te parece, Carlos, si vamos a una pequeña pausa? Claro, con gusto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con el doctor Carlos Martínez Assad sobre la derrumbe estadounidense en Afganistán, el triunfo de los talibanes. Carlos es historiador, sociólogo, investigador en el Instituto Nacional, perdón, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos, ¿cómo explicarnos que después de 2 décadas de presencia militar, lo que es la principal potencia bélica del mundo, haya tenido que salir de Afganistán?
y que estemos viendo las escenas que nos han dado a conocer a través de la televisión, de caos en el aeropuerto, atentados, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarse esa derrota y esa salida? Bien, yo creo que la salida de Estados Unidos de Afganistán deja muchas interrogantes que creo el mundo debe responder. Y creo que todo esto, Luis, ha estado, yo veo algo muy ideologizado en todo lo que se presenta. Mira, las muertes de Irak, el número de fallecimientos en Irak por la guerra no se compara ni remotamente a lo acontecido en Afganistán. En Afganistán es mucho menor. No estoy devaluando la vida de 3 o 20 personas, pero simplemente estoy diciendo que después de 20 años, el número de muertos en ataques suicidas, en enfrentamientos de guerra, etcétera, no llegan ni al 1% de lo que pasó en Irak. Entonces creo que fue una ocupación más tenue de lo que generalmente se afirma. ¿Y por qué se afirma esto? Eso habría que preguntárselo. Quizá tiene que ver con la dimensión que dio a todo esto lo que fue surgiendo a partir de la intervención de Estados Unidos en Irak, que fue esta polarización interna en el mundo islámico entre sunitas y chiitas, estas dos ramas del Islam que previamente no se había manifestado de esa manera. Te recuerdo que, pues, por cuestiones familiares y tal, he estado en vínculo con esos países y tú nunca preguntabas a nadie, ¿eres chiita o eres sunita? Digo, le preguntabas cuál es tu religión, te decía, soy musulmán, soy cristiano, pero no había las diferenciaciones que ahora este nuevo modelo ha impuesto y desde luego ha generado una oposición brutal cuando Al-Qaeda respondió más a los supuestos intereses sunitas y esa parte del mundo se polarizó entre los chiitas de Irán, parte de Irak, y los sunitas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, etcétera, que son los que resguardan la Meca y Medina, los sitios sagrados del Islam, que les da un enorme poder. Yo no quiero decir que eso sea una guerra religiosa, no lo pienso de esa manera. Sin embargo, creo que ahí hubo una polarización que también incentivó el tratamiento que se le da desde Occidente. Un Occidente que pienso no ha logrado entender ese mundo, lo quiere transformar a su imagen y semejanza sin éxito, porque ya lo estamos viendo en este momento en Afganistán. Ahora dice que fueron 20 años para establecer la democracia y tal. ¿No se les ha ocurrido que a lo mejor tiene que ser otro modelo político porque el suyo no ha resultado eficaz en todas partes del mundo? Digo, desde luego puede funcionar muy bien democráticamente Estados Unidos, Francia, etcétera, pero yo no veo que sea el modelo que tiene que prevalecer en todas partes. Ahorita otro programa podríamos dedicarlo al Líbano, donde tiene un año sin gobierno, porque los 18 grupos confesionales no se ponen de acuerdo en la forma de gobierno que quieren establecer. Entonces eso te da una dimensión de esas diversidades que se están manifestando y que ahora en Afganistán se ve claramente con unos talibán, Luis, que no son homogéneos. Tenemos varios grupos de talibán y por lo tanto no podemos realmente pensar en que se puede hacer una negociación confiable, clara, etcétera, cuando además ha aparecido una rama del ISIS, el llamado ISIS de Khorasan, que es una región que aglutina pakistaní, uzbekistanos, chinos. Es algo de una enorme complejidad que lamentablemente
y tú como periodista me darás la razón, creo que el periodismo no está fomentando el periodismo de investigación. ¿Por qué razón? Porque, entre otras, no hay tantos recursos. Entonces, no se conoce in situ las regiones, los problemas que cada uno de estos grupos tiene. Claro. Hablando de periodistas, acaba de fallecer Robert Fisk, que estuvo sobre el terreno, entrevistó a Bin Laden en su momento. En uno de sus artículos de 2001, Fisk decía, oye, no se equivoquen, Afganistán no es un estado, Afganistán no es una nación, es una confederación de grupos tribales diversos, como tú lo estás describiendo. ¿Tú estarías de acuerdo con esta caracterización? No, es difícil pensar en Afganistán como un estado-nación como lo pensamos en Occidente. Estoy completamente de acuerdo. Robert Fisk ha sido un periodista de cabecera. Lamento mucho su fallecimiento, porque de veras era de los pocos que justamente hacía un periodismo de investigación, se trasladaba de un lugar a otro, brincaba con una enorme facilidad a los diferentes lugares. Le tocó cubrir mucho la guerra de Irak y otros de los conflictos fuertes que ha habido en Medio Oriente. Y bueno, nos hace falta no un Robert Fisk, sino varios Robert Fisk que pudieran explicarnos más sobre todo esto. Quizá con el tiempo lo podamos encontrar. Pero fíjate, una de las cosas que se establecen claramente con esto que estoy diciendo, Luis, México ha participado en acoger a un número muy amplio que ya va casi en 200 personas de afganos. ¿Tú has escuchado alguna explicación clara de por qué razones México se involucró en este proceso cuando digo, yo estoy muy complacido de que México sea un país refugio, que lo haga permanentemente, pero tenemos aquí en la puerta a los haitianos en un enorme conflicto, en un enorme problema, tenemos los centroamericanos. ¿Por qué México reacciona así frente a los afganos? No me digas que muchos hondureños, salvadoreños no llegan acá porque son perseguidos, porque tienen los mismos problemas de supervivencia que un afgano. Y bueno, ni siquiera sabemos cuál es el destino de estos afganos en México. No sabemos o no se ha explicado por qué fue un avión de Qatar el que los trajo a México. ¿Por qué los aviones de Qatar vuelan sobre nuestro espacio aéreo? ¿Cuáles son los acuerdos que están implícitos en todo esto? Y claro, sobre todo tener la certeza de que México no está fungiendo solamente como un tercer país, como el caso de Turquía, donde solamente formamos parte del arreglo de un tránsito que se hizo en otro lugar y que además llevará a los refugiados a otra parte, no a su establecimiento en México. Así es que el periodismo de investigación me parece cada vez más necesario. Carlos, pareciera ser que el retiro de las tropas estadounidenses está teniendo un enorme costo político para Biden. Si tuvieras una bola de cristal, ¿cómo preverías su futuro alrededor de esto? Porque se asocia las imágenes de los ataúdes a lo sucedido en Vietnam, o famosa imagen del helicóptero saliendo de Saigón, a los aviones sacando a los últimos estadounidenses de ese país. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Qué costo va a tener que pagar? Bueno, haces muy bien en mencionar Vietnam. Creo que esto se parece demasiado a Vietnam. Sin embargo, en Vietnam llegaban con el peso de una derrota
una derrota que en Afganistán no está tan claro porque no hubo enfrentamientos de guerra, incluso como los hubo en Irak. Es decir, no se trata de un ejército derrotado en el sentido claro o determinante de la guerra, sino se trata de estrategias políticas y otra vez el asunto ideológico. Se dice que han sacado a 120,000 personas en todo este momento de fin de la ocupación, y además dicen que seguirá abierto, que la negociación con los talibán es que van a permitir que sigan saliendo todos los afganos que quieran. Esto me parece muy bien, pero revestido de algo muy ideológico, en donde se van a establecer todos los que se salgan de Afganistán. O sea, o de veras hay que sacar a todo el mundo de Afganistán, dejar vacío aquel país, aquel territorio, o se trata más bien de establecer una negociación que permita que los afganos vivan con sus derechos garantizados, que puedan educar a sus hijos, incluidos a las hijas, ¿verdad? Que sabemos ahí hay un problema serio. Hay algo que a mí me perturba mucho entre las escenas que vimos en el aeropuerto los primeros días y el último día. Hay un contraste de orden que no sabe uno cabalmente a qué se debe, pero en las últimas escenas que hemos visto ya está un ejército talibán bien organizado, rasurado, para que no lo identifique siempre con la mismo radical. Hay una imagen diferente. Ahora, creo que la gran pregunta, lo que tendríamos realmente que saber es si ha cambiado algo en el grupo talibán que ahora se apodera del poder, si realmente hay garantías que pueden establecerse con el apoyo de Arabia Saudita, de la URSS y de China, que prácticamente han reconocido al nuevo gobierno talibán. Entonces, si lo han reconocido es porque supongo que puede haber algunas garantías, algunos acuerdos que no conocemos. Otra vez está el punto de los ciudadanos interesados, comunes y corrientes como yo, que se nutre mucho de lo que escriben los que pueden estar en el lugar. Entonces, a mí me preocupa más eso, lo social afgano, que si Estados Unidos o los estadounidenses ahora ya no quieren a Biden y están extrañando al anterior, o están ya deseando uno nuevo. No, esto yo creo que en todo caso para mí no es tan significativo hacer previsiones sobre todo esto. Sí fue muy lamentable ver a Biden casi llorando en el momento que anunció el atentado terrorista. Lo que realmente les preocupó fue eso, un atentado que sucedía exactamente en el lugar de control que tenía Estados Unidos, porque los talibanes insisten mucho, esa parte donde fue el atentado lo controlaba Estados Unidos, no lo controlaban los talibanes. Esas son las noticias que yo he visto. Y bueno, aquí lo único nuevo y lo que para mí resulta inexplicable es que si siempre ha habido atentados semejantes, porque hace unos meses había acontecido otro atentado brutal en Kabul, y sin embargo, evidentemente por la coyuntura en que se estaba, no tuvo el mismo peso, pero tuvo más muertos. El atentado del mes de mayo, creo, donde fueron 68 personas las víctimas, fue brutal. Y sin embargo, no tuvo el peso que ahora la prensa internacional interesada en esta salida le dio al atentado, que en efecto tuvo un impacto fuerte seguramente en Estados Unidos, que siempre se sienten invulnerables, y que de pronto un grupo tan mal conformado militarmente es capaz de ponerles
de darles una señal tan brutal como la del aeropuerto. Carlos, dejas en el aire muchas preguntas. Esperamos tener la oportunidad de que nos las respondas más adelante. Espero que sí. Gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable hospitalidad el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.